Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar con la tabla de amortización de crédito, ¿sí? Y bueno, tuve que iniciar de nuevo una grabación porque se me cortó la grabación, pero entonces la primera parte está en el video anterior. Igual los dos van a ser subidos a la plataforma para que ustedes puedan verlos, visualizarlos, aprender y poder hacer las actividades que están pendientes para el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar con esta tabla de amortización. Vamos a mirar cómo se aplican las funciones que hicimos en funciones financieras o que aplicamos en funciones financieras, que aprendimos en funciones financieras, cómo se aplican en las tablas de amortización de crédito con cuota fija, ¿sí? Y también con cuota variable. En este caso, aquí tenemos dos tablas. Una es con cuota fija y otra es con cuota variable. La cuota fija, obviamente, pues como su nombre lo indica, la cuota no va a variar, va a ser siempre la misma, ¿sí? Y la cuota variable, pues obviamente esa sí va a variar a través del tiempo. En este caso son 2 años, serían 24 meses. En esos 24 meses va a variar, ¿cierto? Va a subir un poco, de pronto van a bajar los intereses un poquito, bueno, ahí, pero es como el ejercicio que se hace dentro de esta modalidad, ¿cierto? De cuota variable. Se hace un ejercicio interno donde Excel puede fijar las cuotas de una manera adecuada para que el cliente pueda pagar mes a mes su cuota, ¿sí? Pero entonces al final de este ejercicio vamos a poder ver cuál de las dos tablas de amortización son mejor. Y eso depende, no, digamos que no depende de la entidad como tal, porque la entidad pues simplemente hace el préstamo. O bueno, digamos si es una empresa, pues la empresa da el producto a crédito, ¿sí? Pero lo que sí se necesita ver es cómo se va a pagar ese crédito. Va a ser con cuota fija, con cuota variable, cuál va a ser el comportamiento del crédito, digamos en cuanto a los intereses, al capital que yo debo pagar, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues vamos al final del ejercicio a poder comparar las dos tablas y ver cuál es la mejor opción para mí. Les recuerdo que los clientes pues son diferentes y cada uno pues ve, dependiendo de sus intereses, ve la mejor opción y escoge la mejor opción para él. Entonces, vamos a empezar aquí con el valor del interés, la tabla de amortización de crédito con cuota fija. Vamos a empezar ahí, ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar con el valor del interés, en este caso, aquí en la primera cuota, ¿sí? Pero primero, como sabemos que la duración del préstamo son 2 años, entonces tenemos que desglosarlo, ¿no? Llevarlo a 24 meses, a eso equivalen 2 años, ¿cierto? En meses. Entonces le dejamos acá 24 meses, ¿sí? Y ahora sí, vamos a mirar cómo puedo aplicar ¿eh? El valor del interés, ¿sí? El valor del interés. En este caso, vamos a mirar primero el valor de la cuota, ¿sí? El valor de la cuota. Entonces, ahí vamos obviamente a aplicar las funciones que aplicamos en funciones financieras, que es función pago in y función pago print, ¿sí? En este ejercicio de amortización vamos a aplicar esas funciones y obviamente vamos a mirar cuál es el comportamiento cuando se aplica en esta tabla de amortización. Entonces, para mirar cuál es el valor de la cuota,
obviamente llamamos una función, ¿cierto? Y miramos qué es la función pago, ¿sí? La función pago. Esperen un momento que no sé si tengo así, el audio, el audio eh, activado, y entonces no sabía que si estaban ustedes viendo, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas, la misma función me va llevando, ¿cierto? Me va diciendo qué debo agregarle a la fórmula. En este caso me dice que debo agregar la tasa de interés, que es 2,08%. El punto y coma para separar los valores. El número de periodos, en este caso son 24 meses, ¿cierto? Entonces pongo 24 meses, ¿sí? O señalo en la celda B5, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el valor a pagar, en este caso son 2 años, ¿sí? Ese es el valor a pagar. Y vamos a mirar con esos tres valores cuál es el valor de la cuota en el primer periodo, ¿no? En el primer periodo. Luego miramos cómo hacemos para mirar el valor de la cuota en cada periodo que vamos a pagar, que son 24 meses. ¿No? Entonces, el valor fijo no lo estamos trabajando en este caso porque es cuota vencida, ¿sí? Y el tipo tampoco lo estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ahí Excel va a asumir que se acabó la fórmula o los valores, y entonces al darle enter, Excel cierra el paréntesis automáticamente. Aunque yo también lo puedo hacer, pero como sé que Excel lo va a hacer, entonces yo le doy enter, ¿sí? En ese orden de ideas, ahí me quedo, obviamente en rojo porque es un préstamo, ¿cierto? Y entonces la plata, digamos que Excel asume que la deben, ¿sí? Pero yo sé que el dinero va a entrar porque el cliente lo va a pagar, va a ser beneficioso para mí, es decir, porque voy a recuperar ese dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer acá para volverlo positivo? Lo que hicimos en el anterior ejercicio, ¿sí? Aprendiendo las funciones. Debo anteponer el menos para que me quede en positivo, porque menos por menos da más, ¿cierto? Entonces, aquí ya le antepuse el menos y le voy a dar enter. Y de una vez queda el valor positivo en positivo, ¿sí? Pero vamos a mirar si yo arrastro la fórmula a los 24 meses que me da. Y obviamente me dice que me da error. Entonces, ayer aprendíamos que si yo no fijo los valores, se va a dañar la fórmula al arrastrar la fórmula a los otros periodos, ¿cierto? Entonces debo fijar los valores de cada columna y de cada fila, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo los debo fijar para que la fórmula se arrastre correctamente a todos los periodos, ¿listo? Entonces, ¿con qué fijo los valores? Con el signo pesos, signo, signo pesos para fijar las columnas y las filas. En este caso voy a fijar la columna C, que es donde está el interés, ¿cierto? Y también voy a fijar la fila. ¿Cuál es la fila? La 4, ¿sí? Con el signo pesos, ¿listo? Luego fijo la columna donde está ¿qué? El número de cuotas a pagar, que son 24. Entonces, fijo la columna y fijo la fila. ¿Listo? Y luego voy a fijar el valor a pagar que se encuentra en la fila A, en la columna A, perdón, y en la fila 4. ¿Listo? En ese orden de ideas, al fijarlas, ahora sí yo le puedo dar enter, ¿sí?
106.702,91 centavos. Eso es. Ya quedó fija la fórmula. ¿Listo? La fórmula. Ya quedó fija. Le doy enter. Y vamos a mirar al arrastrar la fórmula ahora sí a ver si se soluciona la situación de error que me dio. ¿Listo? Anteriormente. Y obviamente se solucionó. La clave está en fijar las columnas porque son términos fijos, son valores fijos, ¿sí? Mes a mes, que se van a mantener durante las 24 cuotas, ¿sí? Entonces hay que fijar esos valores. Bueno, entonces listo. Ya aquí me dio el valor de la cuota mes a mes. Ahora vamos a mirar cuál es el valor del interés mes a mes, cuál es el comportamiento. Y obviamente pues vuelvo y llamo la fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es esa aplicación? Pago in, ¿cierto? Entonces pago in, ¿sí? Esa es la fórmula. Entonces dice que la fórmula misma me está diciendo que debo agregarle, ¿cierto? Entonces me dice que la tasa de interés, punto y coma, el periodo, no el número de periodos, sino el periodo, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo? En este caso es el primero, ¿sí? A9, el primer periodo, el 1, ¿sí? Vamos a desarrollar ese. Luego me dice que debo agregar el número de periodos, en este caso el número de cuotas a pagar, que son 24, ¿sí? Y por último, el valor a pagar, que son 2 millones, ¿sí? Recuerden, no tenemos los otros dos valores, no los estamos trabajando, entonces le damos Enter. Bueno, como ya ustedes saben que va a dar negativo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer ahí? Pues obviamente anteponer el menos, ¿sí? En el valor del préstamo para que dé positivo. ¿Mm? Para que dé positivo. Ay, ya, listo. Entonces le damos Enter. Al darle Enter, ahí ya me dio positivo. Pero estamos olvidando algo que es importante, que es fijar las columnas y las filas para que no se altere el resultado, ¿cierto? En ese orden de ideas, voy a hacer el arrastre de la fórmula a los 24 meses para que ustedes vean que si no se hace la fijación de filas y columnas, obviamente va a dar error, ¿cierto? Entonces miremos. Entonces miren, ahí ustedes están viendo, error, 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 ¿cierto? Entonces vamos a fijarlos. Vamos a fijar con el signo pesos la columna del interés, la, la, la fila. El periodo no lo voy a fijar porque ese sí va variando, es decir, que va cambiando según vaya cancelando mes a mes el cliente la cuota, ¿cierto? Entonces ya no va a ser la 1, va a ser la 2 y así sucesivamente. Mientras que el valor del préstamo sí se mantiene, ¿qué? El número de cuotas se mantiene y el valor del interés se mantiene. Entonces eso es lo que tengo que fijar, ¿cierto? Los que se mantienen en este caso, acá. Fijamos todos los valores y luego ahí sí, al darle Enter, ya quedó y vamos a arrastrar la fórmula. Entonces ahí podemos ver
que el valor del interés mes a mes va cambiando, va variando, va bajando en este caso, ¿cierto? Recuerden que estamos viendo la tabla de amortización de crédito con cuota fija. En este caso, el valor del interés, vemos que la cuota es fija hasta el final, la 24ª cuota, ¿cierto? Es de 106.702,91 centavos, igual. Pero el valor del interés sí varía durante los 24 meses. Empieza con 41.600 y termina con 2.174,20 centavos. ¿Ven? Entonces va bajando poco a poco el interés, va bajando hasta el último. Y ahora vamos a mirar el valor a capital. Y el valor a capital también pues tiene una fórmula que aprendimos anteriormente, que es la función pago PRIM, ¿cierto? Pago PRIM, ¿sí? Entonces la escribimos, la llamamos y ella nos dice que tiene la tasa de interés, el periodo, el número de periodos, que es 24, y el valor a pagar. En este caso son 2 millones. Listo, entonces recuerden que, bueno, acá no trabajamos estos últimos valores, pero sí anteponemos el signo menos y además fijamos las celdas, ya habiendo comprobado en las otras dos columnas del valor de cuota y valor de interés, que si no fijamos las celdas y las columnas, entonces obviamente nos va a alterar los resultados y nos va a dar un error, ¿cierto? Se nos daña la tabla. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a fijar las filas y las columnas para que pues se arrastre la fórmula correctamente. Recuerden que el signo para fijar las filas y las columnas es el signo pesos. Y recuerden también que no se fija, porque ese sí va cambiando mes a mes. Pero los otros valores se mantienen durante todo el préstamo. Bueno. Entonces aquí estamos fijando y le damos enter, ya después de haber fijado todos los valores. Y ahí me dio que la cuota son 65.102,91 centavos, ¿cierto? El valor del capital, es decir, el dinero que el cliente da por ese préstamo o en pago de ese préstamo más bien, ¿sí? Ese es el dinero. Y la otra parte es el valor del interés, cuánto me cobran por haberme prestado el dinero, ¿sí? Entonces vamos a hacer el arrastre de la fórmula hasta los 24 meses. Listo. Entonces, el valor del interés, según el comportamiento que vemos, es que el valor del interés va bajando hasta la última cuota. Y en el valor de la capital, vemos que va subiendo. Empieza en 65.102,91 centavos y termina en la última cuota en 104.528,71 pesos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, pues vemos que ese es el comportamiento, ¿sí? del crédito mes a mes, ¿sí? Y hasta pagar la última cuota, que es la 24. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo sacamos aquí el total de intereses. Entonces ponemos igual y sumamos obviamente ¿qué? Pues todos los intereses
durante los 2 años. Entonces, llamamos la fórmula suma, ¿cierto? Y señalamos en la tabla qué es lo que vamos a sumar, que son todos los intereses, son todos los intereses, ¿cierto? Durante el préstamo. Y le damos Enter. El total de intereses que el cliente paga durante los 2 años por el préstamo de los 2 millones es 560.869,74 centavos. Entonces ahí tenemos el total de intereses. Y el valor total, que es aquí debajo entonces ponemos igual el total de intereses, en este caso es F3, ¿cierto? Más A4, en este caso es este, y le damos Enter. A4 es el préstamo, ¿cierto? Entonces, para saber el valor total, ¿listo? Y el valor total son 2.560.870. Bueno, entonces ahí vemos que realmente los intereses que el cliente paga por esos 2 millones de pesos que le prestaron, el valor del interés, el valor de los intereses totales son 560.869,74 centavos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar aquí en saldo. Bueno, saldo, vamos a darle igual, y obviamente ese saldo son los 2 millones de pesos, ¿cierto? Son los 2 millones de pesos. Empieza con ese, empieza pagándolo, ¿cierto? En la cuota 0, ahí, ese es el saldo. Pero luego vamos a mirar que es igual, el saldo es igual a los 2 millones de pesos, o sea, el saldo con el que empieza, menos el valor a capital, ¿sí? Menos el valor a capital. Y le damos Enter. Ahí ya me generó un valor con el cual, ¿qué hago? Arrastro la fórmula, ¿sí? Voy a arrastrar la fórmula. Ahí no debo fijar nada, obviamente porque todo va variando según a medida que se vaya pagando periodo a periodo, ¿sí? Entonces va bajando el interés, el valor a capital va subiendo un poquito, ¿sí? Entonces, así. En este caso, estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? El saldo y el valor a capital. Entonces, vemos que en la última cuota 24 quedamos en ceros, porque ahí terminamos de pagar el crédito. Bueno, y ya no nos va a quedar ningún saldo, porque ya se acabó ese crédito, es decir, ya lo pagué todo. Entonces, para tener bien claro esa parte. Entonces, miren acá, esa es la tabla de amortización de crédito con cuota fija. Vimos que realmente, es importante conocer cuánto interés pago, cuánto capital, ¿cierto?
y el saldo que va quedando según mes a mes acá. ¿Mm? Así se va viendo, se refleja el crédito a través de los 2 años. Bueno, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar la tabla de amortización de crédito con cuota variable, ¿sí? Vamos a ver cuál es el comportamiento del crédito con esta modalidad. ¿Mm? Y para empezar, vamos a mirar el valor a capital, acá. ¿Mm? Entonces nos paramos acá en la primera cuota, el número de cuota 1, y vamos a ver qué valores le vamos a ingresar ahí para saber cuál es el valor a capital. En este caso, vamos a mirar que esto es igual a el valor del préstamo dividido, ¿sí? El valor del préstamo dividido en la duración del préstamo, que son 24 meses. Pero entonces voy a devolverme para poder hacer aquí, escribir los 24 meses y no estar multiplicando por 12 en todo el tiempo, porque pues obviamente, entonces, el valor a capital es, volvemos a hacerlo, igual, ¿cierto? Al valor del préstamo dividido eh, duración del préstamo, que son 24 meses. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijar esos dos valores, ¿sí? Los tenemos que fijar porque siempre es, pues, esos valores se mantienen durante todo el préstamo, recordemos eso. Entonces, fijamos las filas y las columnas. Igual acá, fijamos las filas y las columnas. Le damos enter. Entonces ahí ya quedó que el valor a capital en la primera cuota es de 83.333. Vamos a mirar cómo se comporta a través de las 24 cuotas. Ok, el valor a capital en este caso, en la tabla de amortización con crédito con cuota variable, es fijo, es fija. Mira, la cuota es fija, el valor a capital, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el saldo. Y recordemos que aquí en el 0, obviamente está a ver, igual. Empezamos con los 2 millones de pesos, le damos enter, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar en la primera cuota cómo es. Entonces es igual al saldo, que en este caso son los 2 millones, que es el valor del préstamo, menos el valor a capital, ¿cierto? Aquí no vamos a fijar ningún valor, ¿sí? Porque pues a pesar de que el valor a capital es fijo en todas las cuotas, ahí igual tiene que ir saltando a cada uno, digamos mes a mes, a la medida que vaya pagando para poder cumplir con el préstamo, ¿cierto? Entonces ahí no vamos
va a variar, digamos que va a ir de número de cuota en número de cuota. Entonces le damos Enter. Al darle Enter, entonces vemos que da mi 1.916.667 en la primera cuota, el saldo. Entonces vamos a mirar acá al final cómo queda. Y vemos que realmente el saldo a la última cuota 24 queda en ceros. ¿Por qué? Porque ya el cliente logra pagar todo su crédito. Vamos ahora acá al valor del interés. ¿Cómo se hace? Entonces el valor del interés es igual, ¿sí? En este caso, el valor del saldo, mejor dicho, ¿cierto? Por el valor del interés es el saldo por la tasa de interés, ¿sí? El saldo por la tasa de interés. Ese es el valor del interés. Entonces vamos a mirar cuánto es ahí. En este caso, el saldo no se va a fijar, pero sí se va a fijar la tasa de interés porque es una tasa fija durante los 24 meses. Entonces vamos a fijarlo, si no nos da error, ¿cierto? Lo fijamos y le damos Enter. Y vamos a arrastrar la fórmula. Arrastramos la fórmula. Ahora, entonces vemos que el comportamiento del interés, del interés de la tabla de amortización de crédito con cuota variable cambia a la tabla de amortización de crédito con cuota fija. Empiezan igual, pero ya en la segunda cuota vemos que en el crédito con cuota variable baja a 39.866,67, mientras que en la cuota fija está en 40.245,86. Ahí vamos viendo que la tabla de interés, el valor del interés al final, tú terminas pagando 2.174,20 centavos. Pero en la tabla de interés, en el valor del interés de la cuota variable, terminas pagando 1.733,33 centavos. Ahí se puede ir haciendo la comparación. Bueno, vamos a mirar el valor de la cuota. Y entonces este es igual a el valor del interés, el primer valor del interés más, ¿cierto? El valor del capital, y ahí nos va a dar un valor. Entonces el valor de la cuota es el valor del interés más el valor a capital. Y le damos Enter. Ese es el valor de la cuota. Y ahí arrastramos la fórmula. Aquí no vamos a fijar ningún término, ningún valor, porque pues como podemos ver el valor del interés y el valor de la cuota va variando, ¿cierto? Mes a mes. El valor del capital es fijo, pero no podemos dejar solo la de arriba, sino pues no va bajando. Y entonces pues obviamente Excel piensa que el cliente no está pagando o no piensa. En su análisis interno lo asume o lo asimila de esa manera. Entonces toca
que él vaya avanzando mes a mes, así como el cliente va pagando. ¿Mm? Y bueno, aquí ya está el valor de la cuota. Vemos que el valor de la primera cuota en el préstamo de cuota fija siempre va a ser 106.702,91 centavos. En cambio, el valor de la cuota con cuota variable es de 124.000, empieza así, 933,33 centavos, ¿cierto? Entonces empieza un poquito más alta, pero termina en 85.000, la última, 85.066,67 centavos. Entonces ahí podemos deducir qué queremos hacer, ¿cierto? ¿Con cuál de las dos tablas de amortización nos quedamos según lo que nos está mostrando la entidad financiera o la empresa? ¿Sí? Yo decido cuál de los dos préstamos es mejor para mí, según su comportamiento, cuál me conviene más según mis condiciones como cliente. Entonces yo hablo con la entidad y le digo, no, yo quiero la cuota fija, o no, mejor yo quiero la cuota variable. Vamos a sumar acá los intereses. Y recuerden que los intereses es la suma, llamamos la fórmula, ¿de qué? La suma de todos los intereses. Todos los intereses que se pagan durante el préstamo, durante las 24 cuotas. Y le damos enter. 520.000 en este caso. Aquí el comportamiento del interés cambia. Vemos que acá el total de interés en la cuota fija son 560.000, mientras que el total del interés en la cuota variable son de 520.000, ¿sí? Entonces yo veo que en la cuota variable bajan los intereses, 40.869,74 centavos baja, ¿sí? Me baja en la cuota variable, en el crédito con cuota variable. Entonces ahí también puedo hacer un análisis y mirar cuál me conviene más, ¿cierto? Acá el valor total pagado. Entonces, vamos a mirar cuál es. H4, en este caso, que es el valor del préstamo, ¿cierto? Pero debemos darle igual porque es una fórmula, ¿sí? Y luego más, ¿cierto? El total de intereses, que es M3. M3. Y le damos enter. Ahí está. Entonces, yo viendo al final cuánto pago en total, el valor total, en la tabla de amortización de crédito con cuota variable, pago 2.520.000, mientras que en la cuota fija pago 2.560.870. Pero igual, obviamente cada quien escoge lo que más le conviene, lo que más le gusta, lo que más piensa que es, digamos, acertado o la mejor opción para sí, ¿cierto? En ese momento. Entonces, aquí está la tabla de amortización, podemos hacer todas las comparaciones, podemos mirar entre términos y términos y sobre todo entre valores y valores, cuál me conviene más, cuál es mejor, ¿cierto? Listo. Entonces ese es el ejercicio con respecto a el ejercicio de amortización. Vamos a mirar el último ejercicio, que es la rotación de cartera. Bueno, y obviamente en la rotación de cartera es donde vamos a mirar cuánto se demora el dinero que yo presté o cuánto se demora un cliente en pagarme el producto o el servicio que yo le di,
¿cierto? Que le di a crédito. ¿Cuánto se demora en entrar ese dinero a mi bolsillo de nuevo? ¿Sí? Entonces vamos a mirar ese comportamiento. Bueno, entonces, aquí hablamos de rotación de cartera, ¿sí? Y dice acá abajo, si estamos viendo acá, la rotación de cartera nos permite identificar cuánto tiempo nos toma o nos tomará recuperar las ventas a crédito que hemos realizado. Un dato importante, por cuanto estamos financiando a nuestros clientes y eso tiene un costo financiero. Entonces, ¿en cuánto tiempo yo recupero ese dinero? Como entidad o como empresa que estoy poniendo mis servicios a los clientes, ¿cuánto tardo en recibir lo que me deben? ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, no sé si ustedes sepan qué o cuál es el PUG. El PUG significa Plan Único de Cuentas. Y en ese libro contable, porque es un libro contable, se usa para contaduría, para la contabilidad, las finanzas, ¿cierto? Es donde hay un cúmulo de cuentas, cuentas donde están codificadas estas cuentas y se identifican a través de números. Eso está establecido allí a nivel general, es decir, que esto está estandarizado, ¿sí? Entonces, en ese PUC encontramos que hay unas cuentas como estas que tengo acá, en esta factura, ¿sí? Entonces, tengo cuentas que empiezan por 4, como puedes ver acá, esta cuenta empieza por 4, esta empieza por 1, ¿sí? Y luego pues los otros números, ¿sí? Pero el primer número me indica qué clase de cuenta es, el primer número. Entonces, en este caso, si yo miro la cuenta que empieza por el 4, vamos a mirar aquí en el cuadro del lado izquierdo y veo que dice clase, ¿cierto? Y me dice que la clase es el 4, acá está la clase 4, me dice que son ingresos. Ya, entonces aquí lo que está pasando es que está ingresando un dinero, ¿cierto? Entonces, bueno, ya entendí, aquí es un ingreso de dinero, ¿sí? Y los otros números me indican qué clase, cuál es el detalle de ese ingreso. Entonces me dice que es comercio al por mayor y menor, ¿sí? Entonces ahí está. En la segunda cuenta me dice que empieza con 1 y vamos a mirar qué es 1, son activos, ¿sí? Me dice que esos activos, aquí, ¿qué quiere decir? Que los siguientes números después del 1 me indican que son caja. Es decir, que ese dinero, ¿sí? Ese dinero, el detalle es caja. Es decir, que el dinero está entrando directamente a la caja, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es ¿qué? Una factura donde dice se venden mercancías de contado, bueno, un ejercicio, digamos, inicialmente, donde dice que se venden mercancías de contado por 28.650.000 pesos. Entonces está el número de la factura, me dicen qué artículos son, me dicen que son televisores, al señor, el nombre del señor, que es Pedrito Pérez, con el número de cédula. ¿De dónde? De Bucaramanga. Me dice la dirección, el teléfono, el correo, ¿sí? Me dice todos los datos del cliente, datos personales. Y luego entonces me dice cuál es el detalle de la compra del cliente. En este caso, la condición
de esta mercancía es que se venden mercancías de contado. Entonces, eso quiere decir que el señor Pedrito Pérez paga de una vez su mercancía. No es un crédito. Él paga de una vez su mercancía, entonces es una venta al contado, ¿cierto? Voy a recibir la plata de una vez. Por eso es que aquí dice que ingresó a la caja, ¿cuánto? Entonces, 28.650.000, ¿cierto? Igual como se pasa aquí en crédito, debe debitarse, ¿cierto? Es un débito. Débito quiere decir que entra directamente a la caja ese dinero. Entonces se hacen sumas iguales, obviamente, y bueno, ahí no hay problema porque el dinero ya entró, ya el dinero se recuperó inmediatamente, apenas vendió el producto, el cliente pagó, ahí no pasa nada porque las cuentas son al contado, ¿sí? Pero cuando yo hago ventas a crédito es donde está la situación. Yo necesito saber en cuánto tiempo recupero ese dinero que el cliente me queda debiendo. ¿En cuánto tiempo me paga? ¿Cuánto tiempo necesita el cliente para poder pagarme el dinero que me debe por el crédito que le di? Entonces aquí, pues hay otra condición, ¿sí? Dice, se vende mercancía a crédito y entonces me dice el número de la factura, el valor, ¿sí? Cuántos televisores, en este caso son 5, arriba eran 9. Acá me dice que el señor Gustavo Cuenca, el número de cédula, la dirección, el teléfono, el correo. Igual, todos los datos son necesarios. Entonces, acá es donde cambia todo. Obviamente, la cuenta son ingresos, porque igual, así sea el contado, es un ingreso. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo estoy dejando a crédito, igual me van a pagar. En un tiempo prudente voy a recibir ese dinero, ¿cierto? Y esos ingresos son de naturaleza crédito, ¿cierto? Los ingresos son de naturaleza crédito. Por eso acá arriba también los puse acá en crédito, ¿cierto? Porque entran, ¿sí? Y acá también. Me dice que arriba entró la plata de una vez, o sea que fue a caja, ¿sí? O sea, ahí es débito, miren, la naturaleza es débito. Pero acá abajo, la plata no entró de una vez, sino que está en clientes. Aunque esté en clientes, es una plata que va a entrar, ¿sí? Es una plata que va a entrar, por eso también es de naturaleza débito. ¿Sí? Entonces, pues digamos que es diferente por el tiempo que se le está dando en la parte de abajo porque es un crédito, ¿sí? El comportamiento es diferente porque se va a demorar un poco más de tiempo para pagar el dinero la persona, pero igual es una entrada, no cambia su naturaleza, sigue siendo una entrada y sigue siendo positivo para mi empresa, sigue siendo positivo para mí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es analizar cuánto tiempo demora o se demora el dinero en entrar a mi empresa, cuánto tiempo se demora el cliente en pagar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué voy a hacer? Resulta que hay aquí una fórmula que me indica cómo puedo hacer para saber cuánto tiempo se demora ese dinero en entrar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Dividiendo las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, la rotación de cartera se genera a través de una fórmula que es rotación de cartera es igual a ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. Entonces aquí
¿Esto qué quiere decir? BC, ventas a crédito. ¿Qué quiere decir CXC? Cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir IRC? Índice de rotación de cartera. Y aquí, pues la rotación de cartera como tal, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí cómo podemos hacer, según la fórmula, cómo podemos hacer aquí, o aplicarla más bien, para lograr saber en cuánto tiempo entra el dinero. Entonces vamos a dividir. Obviamente como es una fórmula vamos a poner el igual, ¿cierto? Y vamos a mirar, dividimos, ¿cierto? Las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar, ¿cierto? En este caso, cuentas por cobrar son estas. Y le damos Enter. Y el índice de rotación de cartera que me arroja Excel es 5.521. Es un índice, es un número que me arroja Excel con el cual puedo trabajar de la siguiente manera. Decimos que el año tiene 360 días contables, ¿sí? Y los vamos a dividir ¿por qué? Por el índice de rotación de cartera, ¿sí? Y ahí, entonces, los días del año por el índice de rotación de cartera, lo dividimos. Y ahí me va a arrojar los días que se va a demorar el cliente en pagarme el dinero. Es decir, cuántos se están demorando los clientes en pagarme esos créditos, cuántos días se demoran esos créditos allá afuera hasta que entran definitivamente a la empresa. ¿Cuántos días son? Vamos a mirar. Entonces me dice que son 65 días, 200, bueno, 0, perdón, 2, 05, 57, 87. Esos son los días que se demora la rotación de cartera. Esos son los días que se demora el cliente en recuperar su dinero. ¿Cuál dinero? Pues los créditos que puso allá afuera en el mercado, ¿sí? La mercancía que dio a crédito. Entonces, es acá donde se sabe cómo se recupera. ¿Listo? ¿En cuántos días? Es eso. Entonces, esa es la rotación de cartera y esas son todas las aplicaciones que tenemos para el día de hoy en Excel. La herramienta de Excel nos ayuda a saber todos estos informes, a saber sobre las cotizaciones, nos da un resumen de los escenarios y de los descuentos que me dan los clientes. Puedo hacer esa parte acá. Buscar un objetivo, ¿sí? Según el cliente, según la necesidad del cliente. Puedo buscar ese objetivo. Como empresa yo puedo ayudarle al cliente a que él tenga la facilidad de compra. Y como empresa, pues obviamente voy a ganar, porque es una venta más, ¿sí? Cuando yo no me esfuerzo por escuchar al cliente y sobre todo por ser empático con él y lograr buscar la solución, lograr buscar que se sienta bien, lograr buscar las mejores opciones para él según sus necesidades. Si yo no me esfuerzo por ello, pues obviamente voy a perder ventas, voy a perder la oportunidad de, de lograr el crecimiento en mi mercado, en mi empresa. Entonces, por eso se dan ¿qué? Estas herramientas en Excel para lograr buscarle la mejor opción al cliente. Las funciones financieras. Estas funciones financieras, pues obviamente
son muy importantes porque me ayudan a determinar cuánto interés estoy pagando y cuánto dinero, es decir, valor a capital, estoy pagando también, ¿sí? ¿Cuál es el dinero que yo saco realmente y cuál es el interés que estoy pagando por ese dinero que me están prestando? ¿Mm? Y entonces, asimismo, puedo saber la cuota total, ¿sí? De ese préstamo mes a mes. ¿Mm? Eso es importante. Y luego, por último, no, bueno, por último no nos queda el ejercicio de amortización, que es relacionado con las funciones financieras, ¿cierto? Pero ya en un ejercicio más amplio, llevado a 24 cuotas, ¿sí? A 2 años. Es un ejercicio, digamos que más real, ¿sí? Y es el comportamiento, digamos que la comparación entre dos tablas. La una es una tabla de crédito con cuota fija y la otra es una tabla de amortización con crédito con cuota variable. Entonces podemos aquí comparar, sacar conclusiones y escoger la mejor opción según lo que a mí más me convenga, ¿sí? Y la otra, la última, es la rotación de cartera, que es cuando yo me esfuerzo por saber cuánto me demoro en recuperar mi dinero cuando lo pongo en el mercado, ¿sí? O cuando pongo mercancía en el mercado, cuando fío, cuando lo doy a crédito, ¿sí? ¿Cuánto me demoro en recuperar ese dinero para volver a ponerlo a trabajar dentro de mi empresa, ¿sí? Darle la rotación que se necesita para que mi empresa pueda crecer. Entonces, ese es el ejercicio, los ejercicios del día de hoy, 8 de septiembre. Espero que pues puedan hacer sus actividades, puedan contestar la pregunta que está ahí y hacer los ejercicios de Excel que pide la tarea del día de hoy. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes, poderles enseñar y bueno, hasta una próxima oportunidad.